Me he venido a Mequinenza porque aquí hay un grupo que lleva muchos años haciendo teatro. Voy a ver si alguien me dice dónde está este grupo. Mira, esas mujeres de ahí que están sentadas, les voy a preguntar a ellas que llevan un micrófono que seguro que me contestan, por lo que sea. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mira, voy preguntando sobre la asociación La Dona. Pues la asociación está aquí mismo, detrás del ayuntamiento. Vale, ¿y cómo se llama la presidenta, presidente? Begoña, Begoña. se llama Begoña y vive aquí mismo, Vale. en la calle de aquí detrás. Muy bien, pues ¿y hoy cómo es esta mujer? ¿Es maja? Begoña, hombre, O sea, que es de fiar, ¿no? Sí. todas las mujeres de Mequinenza son de fiar. Bueno, pues con eso ya me quedo más tranquilo. Pues muchas gracias, ¿eh? Vale, Venga, venga, hasta luego. adiós, hasta luego. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Begoña? Sí, Begoña Navarro, dime. Begoña, la presidenta de la asociación La Dona. Exacto, sí, Buenas, sí, yo soy bien. JJ. ¿Qué Vale. tal? Bien. Que Dime. vengo porque me da a mí que tenéis un grupo de teatro, ¿no? Pues en sí, esta asociación. Sí, desde hace 20 años la Asociación de la Mujer fundó un grupo de teatro, pero bueno, hay hombres también, porque claro, no, en el siglo XXI es un poco esto, tener solo un grupo de teatro de mujeres, como que no queda bien. Habéis hecho al revés, ¿no? Sí, Antes en el teatro sí. hace años eran Sí, todo hombres que hacían de mujeres. pues ahora, y al ahora revés. tenemos un grupo mixto. ¿Y cómo se llama este grupo? Garbinada. Garbinada. La definición, si lo buscas en el diccionario, es viento fresco que viene del mar, que es el viento que ayudaba a subir los llauts. Los llauts eran unas embarcaciones muy grandes que había aquí. Mequinenza era un pueblo minero que se cargaba el carbón y se bajaba hacia abajo, hacia Cataluña, hacia el delta del Ebro a descargar. Ese viento que ayudaba a subir, pues era la garbinada. Pues Sí, sí. me gustaría conoceros. Pues a todos, mira, a los que estéis. vamos a la plaza y ¿Sí? a ver quién ha podido venir. Venga, Vamos. ¿por allí? Sí, no, por allí. Mira, ella, Angelines. Sí. Ella es Angelines, hola. la directora del grupo de teatro, Garbinada. Tú eres la directora, tú eres la culpable de que haya teatro. Pues sí, Mequinenza. sí, sí. ¿Cuántos años lleváis? Pues desde el año 2000. Sí. 2000, Sí, desde sí, 2000. Del 2000. Yo era profesora de un instituto. ¿Eras la Era profesora? porque estoy jubilada. Yo tenía un grupo de teatro de alumnos. Esos alumnos se hicieron mayores Sí. y decían, ¿y cómo es que se ha perdido el grupo de teatro del colegio? Pues no Pues se ha es. perdido. Si queréis vosotros, entonces, unidos a la Asociación La Dona, que ya disponía de un grupo de lectura en el que hacían teatro leído, Sí. entonces eso fue la base Y- de antiguos alumnos míos, señoras de la asociación. Pues venga, coges tú la batuta y a dirigir. En principio solo éramos mujeres, pero los hombres, Ya me está contando que al final han entrado los hombres hombres también, ¿no? entraron enseguida. Claro, Sí. cuando hacéis la obra de teatro, o las obras de teatro, ¿contáis con más gente? ¿Os echa una mano? Sí, ¿El pueblo entero ayuda? Sí, sí. Si pides ayuda vestuario, para decoraos, decoraos. decoraos el grupo de arte, las modistas, sí hemos acudido a ellas para trajes. ¿Cuántos sois en el grupo? 20 actores 20 actores. aproximadamente, más técnicos técnicos y de más. sonido y Las luz. directoras. Ya la cumbre de nuestra obra ha sido poner en escena lo de nuestro autor de Mequinenza, Jesús Moncada. Hemos hecho 2 obras Que están en catalán. en catalán, Porque por es supuesto. La lengua materna. La lengua materna, materna sí, de él. la lengua Mequinenza. materna. Jesús Moncada no escribe para teatro, sino escribe narraciones, cuentos. La adaptación ha sido un trabajo enorme. Y no solo hacéis teatro, sino que también montáis un festival. Teníamos la inquietud de por qué no en Mequinenza podíamos hacer un certamen. Claro. Entonces, desde el grupo de teatro, junto con la Asociación de la Mujer, aprovechamos las sinergias y fuimos al ayuntamiento a plantearlo a la Concejalía de Cultura. Nos dieron el visto bueno y nos pusimos en ello y bueno, pues el primer año tuvo mucha aceptación. Tuvimos un mes de teatro en Mequinenza. aquí, Cada fin de semana había una obra de teatro. Y ahora ya está abierto. Y ahora está abierto la segunda, ya están abiertas las bases para toda Sí. compañía amateur Del mundo mundial. Del que mundo sea la mundial. lengua, o sea, que sea la obra en castellano o en catalán y ya está. O sea, que todos invitados Pero- a poder participar en aquí. Y mira si lo hacéis bien, que os dan premios. Ah, eso sí, nos han dado, del Bajo Cinca recibimos un Antonio Galán. y ahora recientemente el Gobierno de Aragón nos ha concedido el premio de Siderio Lombarte. Es un premio que se da a entidades, grupos que luchan por mantener el catalán de Lo que Aragón. se habla. Mantener y difundirlo. El catalán de Difundir. Aragón. Y nosotros además lo que nos interesa es dar a conocer a nuestro autor Jesús Moncada,
darle a conocer que es muy conocido, es premio de las letras aragonesas y de las letras catalanas, de los dos. Si visitáis el museo, en el museo está concentrado todo lo de esto. Vale. Y hay un centro de estudios Jesús Moncada aquí en la plaza, que se ha inaugurado hace un año así. Bueno, conclusión, que aquí en Mequinenza el que se aburre es porque quiere, ¿no? Pues tienes museos, tienes actividades, unas vistas preciosas, vamos, este pueblo, este poble, es para quedarse. Como el programa de Aragón Televisión, ¿sabes, no? Pues venimos aquí a Mequinenza.